Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Queremos saludarles desde Enfoques semana a semana. A este momento tenemos como entrevistado a Guillermo Celi. Conocemos que él lidera el bloque de Suma, ha trabajado directamente en varios sectores del país y además está cercano a los alcaldes que Suma tiene en el Ecuador y que queremos conversar con él para ver proyecciones 2019. Guillermo, primero, gracias por estar en este espacio. Queríamos conversar con usted varios temas. Uno de ellos es, ha pasado un año del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ustedes estuvieron en una alianza en contra de Lenín Moreno durante las elecciones, pero después han tenido cercanía por gobiernos seccionales, por trabajo en la Asamblea. ¿Cómo evaluar el primer año del presidente Lenín Moreno Garcés? Muchas gracias, Claudia, por su invitación. Mi saludo a los ecuatorianos. Bueno, considero de que han habido aspectos positivos. Considero que hay democracia en el Ecuador luego de 10 años de una ¿Qué significa visión? Hay democracia? Bueno, que hay libertades, que hay libertades definitivamente, inclusive en el tema de los medios se ve y se siente mucho más libertades. El manejo inclusive de los medios públicos ha sido completamente diferente. El tema relativo de que hay posibilidades de diálogo, y eso creo que es positivo. Considero que ha habido un tema importante con la consulta popular que dio un paso importante hacia un nuevo Ecuador, en el sentido de que se pudo definir claramente una agenda hacia el tema de la lucha frontal contra la corrupción. El tema de la eliminación de la ley de plusvalía ha permitido que el sector inmobiliario y de la construcción pueda salir adelante luego de tantos años que ha tenido una terrible desaceleración, perdiéndose fuentes de empleo, que en definitiva es lo que nos interesa, la generación de empleo para la familia ecuatoriana. Pero hay temas que han quedado en pendiente y considero que el tema de las relaciones internacionales con una canciller que no representa lo que queremos los ecuatorianos, con unos dogmas ideológicos de relaciones con Nicaragua, apoyos a Venezuela. El tema Assange, que incluso el propio presidente Lenín Moreno dijo que fue una decisión de la señora canciller y no del gobierno nacional. A eso me iba a referir, el tema de haberle dado nacionalidad dada al señor Assange sin ningún tipo de una razón de ser. Más bien, él es un huésped sumamente incómodo para el Ecuador, que nos genera todo el tiempo. De varios años, además. Y nos genera un problema terrible con varios países, con Estados Unidos, con Gran Bretaña y con España en el último tiempo. Y eso no puede ser, ellos son nuestros socios comerciales, tenemos relaciones internacionales adecuadas con ellos, y por el caso del señor Assange nos genera complicaciones. Tema de relaciones internacionales hay un tema pendiente por parte del Ejecutivo, como también el tema económico. Ahora vemos que ya se envía una ley urgente económica que considero que tiene varios aspectos que son positivos, inclusive complementa la ley que presenté, que es la ley de polos de desarrollo económico, y usted sabe, y ecuatorianos, los legisladores no tenemos iniciativa tributaria, pero sí la tiene el presidente. Entonces este proyecto de ley urgente complementa el proyecto que yo presenté, que fue parte de mi campaña, que va a generar empleo, detonando los polos de desarrollo y las sedes, que es lo que va a permitir las exoneraciones arancelarias. Y además que no se cargue todo al mundo público, sino sea el mundo privado, emprendimientos los que empiecen a generar empleo, que es lo que necesita el país, confianza en el sector privado. Es que el sector privado es el que tiene que ser el motor del desarrollo. Empleador, no el Estado. Claro, no, definitivamente, el sector privado es el que tiene que ser el motor de la generación de empleo. Lo que pasa es que teníamos una política correísta, que no aprendió economía el señor Correa, y que lo único que hacía era meterle la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos para pretender llenar el bolsillo roto del Estado. Entonces eso no caminaba, es lo que únicamente sucedió. Es decir, usted analiza un gobierno del presidente Moreno como un gobierno en donde ha reinado el diálogo, se ha posibilitado la libertad de expresión. Una prueba incluso es la ley de comunicación, el proyecto enviado a la Asamblea, que va a entrar en debates. Ya se han hecho una serie de análisis, pero ¿cómo agregar algo más? ¿Cómo garantizar libertad de expresión? Porque no solamente la ley de comunicación es la que genera problemas a la libertad de expresión. Este derecho está siendo analizado o con normativas en diferentes códigos e incluso en la propia Constitución. Yo considero que se abre un debate profundo a
una reforma integral a la ley de comunicación, donde en varios foros he señalado con toda claridad dos aspectos que me parece que son fundamentales para develar de una vez por todas la potencialidad de lo que tiene que ser la libertad de expresión. El primero es que debemos enmendar la Constitución. La comunicación no es un servicio público, la comunicación es un derecho humano. Y eso significa de que esa denominación que dio el correísmo, un 3 de diciembre del año 2015, fue la metida de mano a la libertad de expresión. Tenemos que reformarlo, volver a lo que dicen los tratados internacionales, lo que es la comunicación, un derecho humano. Y también un tema que es importante, que ya está superado en muchas legislaciones en el mundo, que la injuria no puede ser penalizada, no puede ser un mecanismo de privación de la libertad, que sí se puede perseguir a través de la vía civil y la indemnización de daños y perjuicios. Estamos de acuerdo. Es decir, usted va a proponer reforma constitucional en este caso. Una reforma, una enmienda constitucional y el tema de la reforma del código. Y para la reforma, no es necesario que los ecuatorianos vayamos a las urnas, se va a hacer igual como se hizo, en base a la propia Asamblea Nacional. En derecho las cosas se deshacen como se hicieron, y si la Corte Constitucional en su momento dio autorización para una enmienda en el tema de comunicación, pues bueno, considero entonces que bien podríamos ir a una enmienda. Me parece positivo lo que ha hecho el presidente, enviar en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determine si la comunicación es de derecho humano o servicio público. Bueno, sería terrible que la Corte Interamericana señale que es un servicio público, cuando los tratados internacionales señalan que es un derecho humano. Así que considero que si ya ese es un tema superado, lo más lógico es que en la Asamblea, y le he planteado a mis colegas legisladores, ir a una enmienda constitucional para precisamente cambiar este tema de que permita que la comunicación se encamine y la libertad de expresión, que es la que en definitiva nos interesa, porque eso es lo que quiere el país, que se hagan investigaciones profundas, que se dé libertad para que la gente plantee dentro del marco del respeto del mandato constitucional y legal su criterio, no lo que pasaba en el correísmo, que había una sola voz. Lo que pasa es que el correísmo generó una estructura completa para poder generar una voz absoluta que los corrompió absolutamente. Pero la otra pregunta es, ¿cuándo descorreizamos el debate en el Ecuador? Porque todos, asambleístas de oposición, asambleístas vinculados al expresidente, todo el mundo continúa hablando de Correa. ¿Cuándo se descorreiza el país? Bueno, lo que pasa es que hay que señalar todos esos hechos que lamentablemente han ensombrecido el país. Indiscutiblemente que se han dado en los 10 años del correísmo. ¿Por qué? Porque tuvimos la mayor bonanza petrolera, $100 el precio del barril de petróleo, y perdimos grandes oportunidades. Y ellos no la mayor bonanza petrolera y el mayor endeudamiento. O sea, tenemos la conjugación. Ese es el tema de una conjugación que no tiene ni pie ni cabeza. Si había mucho dinero por petróleo, ¿cómo es posible que nos hayamos endeudado al 9.75%? Es un interés usurero, por lo cual el gobierno también tiene una gran tarea. Hay que cambiar deuda cara por deuda barata, y eso es importante, eso es lo que hay que emprender. Pero no es tan simple. No, yo sé que no es tan simple. Parámetros de confianza, riesgo país. Pero han empezado a mejorar el riesgo país con la presencia de un frente económico diferente. Yo considero que la presencia de Richard Martínez, la presencia de Pablo Campana, le hacen bien al Ecuador. Considero que tiene una visión propositiva, clara, de abrir a la inversión. ¿Qué es lo que requiere el Ecuador? Mire, si vamos a analizar solamente dos vecinos, Colombia y Perú. Los únicos vecinos que tenemos, además. Y dos vecinos que son importantes a analizar en relación al crecimiento que han tenido. Hoy día, tanto Colombia como Perú, el segunda fuente de ingreso ya es el turismo. Y el Ecuador tiene absolutamente todo por detonar un país que debe ser el epicentro del desarrollo turístico en América Latina. Tenemos las 4 regiones, pero no hemos tenido las condiciones necesarias porque se preocuparon de sobreendeudar al país y de lamentablemente meterse en hechos terribles de corrupción en los 10 años que vivió el país con Correa, y esa es la realidad. Ahora bien, nosotros consideramos que con el plan económico que ha presentado el presidente de la República, más el proyecto que ya pasó el primer debate que lo presentamos para los polos de desarrollo, tienen una complementariedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando el polo de desarrollo económico, que es todo un sector zonificado donde se puede generar desarrollo turístico, agroproductivo o de tecnología e innovación. Pero por el lado del presidente acaban de incorporar incentivos tributarios, que es lo que necesitaba ese polo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el tema turístico se exoneran 20 años el pago del impuesto a la renta, se exonerarían los aranceles a las importaciones para el equipamiento de hoteles, hostales, y adicionalmente se elimina el ISD. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que venga la inversión nacional y extranjera
para poder generar empleo. Por y que cada la inversión pieza internacional, si ya da frutos acá, puedan llevarse los réditos, inviertan en el país, pero también puedan llevar sus ganancias sin pagar el famoso impuesto de salida de capitales. Bueno, pero si hay condiciones adecuadas en el país, tiene que quedarse aquí y reinvertirse. Además, ese el es el turismo objetivo. genera cadenas impresionantes. Desde que uno se baja de un avión, empieza a generar es gastos. Un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso. Nosotros hemos hecho un estudio. Por cada habitación de hotel o hostal se pueden generar entre 5 y 7 fuentes de empleo. Y a los ecuatorianos lo que quiere saber en este momento, la familia ecuatoriana que está viendo el programa, es qué o cómo nos podemos beneficiar nosotros para poder conseguir un empleo. Que mi hijo, que mi hija pueda tener la posibilidad de soñar, de tener un empleo digno y bien remunerado. Y qué mejor con el turismo. Nosotros inclusive en la ley, y ya estamos trabajando, yo creo que en los 20 próximos días tendremos aprobado ya en el segundo debate, y que se va a complementar en el mismo tiempo con la ley de urgencia económica, está el tema de incentivar a 2 provincias que han sido golpeadas por el terremoto, mi provincia Manabí y también Esmeraldas, en un tema que es básico, que parte de la plata de la reconstrucción se utilice para maximizar los estudios en las universidades públicas en Manabí y Esmeraldas en temas de carácter turístico. Y que se arregle la infraestructura de las universidades que fueron muy golpeadas. Exactamente. Hemos estado en la ULIAM y vemos toda la tragedia que fue el terremoto y que todavía no se reconstruye. Que precisamente eso es lo que se necesita. O sea, ¿cómo es posible, Claudia? Y hay un informe ya borrador, está a punto de salir el informe definitivo del tema de reconstrucción. ¿Cómo es posible que se hayan utilizado 8 millones de dólares para repotenciación de aviones y helicópteros? ¿Qué tiene que ver eso con el terremoto? ¿Qué tiene que ver con el terremoto? Se hayan comprado 75 millones de dólares en certificados de tesorería. ¿Qué tiene que ver con el terremoto? Que no hayan justificado 30 millones de dólares en demolición y acarreo de los restos de las construcciones que se cayeron en el terremoto. Mire, la corrupción siempre es mala, pero la corrupción a costa de las lágrimas y el dolor de un pueblo no tiene perdón de Dios. Y estoy fiscalizando firmemente este tema, que es fundamental para no solamente determinar lo que falta por hacer. ¿Cómo es posible que con 3.000 millones de dólares la plata de la reconstrucción no se hayan podido construir los hospitales de Pedernales, Valle de Caracas y Chone? Es una barbaridad, cuando el promedio de estos hospitales está en los 60 millones de dólares, es decir, 180 millones de 3.000 millones. Usted como manabita tiene todo el derecho y además la obligación como asambleísta de transparentar qué pasó con las cifras de la reconstrucción y cuál es la situación de Manabí y Esmeraldas al momento. Ahora, Guillermo, ustedes también como Suma tuvieron una enorme visibilidad durante las elecciones seccionales de hace 4 años. ¿Cómo analizar, cómo proyectarse para el 2019? ¿Qué pasa con alcaldías como de la propia ciudad de Quito, de Manta y de otros lugares? Bueno, yo estoy muy optimista. Hemos tenido la última semana una reunión muy importante directiva nacional con la presencia de las 24 provincias. Veo una consolidación a nivel nacional con varias candidaturas de mucha fuerza. Suma es un movimiento que viene trabajando de manera permanente. Nosotros no hemos cambiado nuestra forma de hacer política. No cambiaron, pero llegaron a la asamblea aliados de Creo, Estrato están divididos, entonces ahí también hay una serie de... Bueno, pero Creo estaba también aliado a nosotros, aquí hay de doble vía. Creo es una cosa y Suma es otra cosa. Siempre pero las papeletas fueron conjuntas. Bueno, pero son alianzas en sus momentos, y esas alianzas tienen su tiempo de duración y concluyeron. Y Suma tiene su bandera ideológica y Creo tiene su bandera ideológica. En muchos temas hemos coincidido en la asamblea, en otros temas no hemos coincidido. Nosotros en Suma, lo que sí vamos a hacer es permanentemente fiscalizar seriamente y hacer legislación en favor del empleo, como lo venimos haciendo, siendo responsables y manteniendo la bandera del modelo de gobierno responsable de manera correcta. Lo que pasa es que Suma tiene administración de alcaldías y prefecturas, y esa es la verdad. Y mucha gente piensa que estar en una alcaldía o una prefectura es soplar y hacer botella. Y no es así. Hay que tener mucha responsabilidad. Hay que someterse también a los embates de una oposición que hoy día realmente estira de los cabellos. En el caso de Quito, hoy día la oposición del alcalde de Quito es del correísmo y de Creo. Parece una cosa de locos, pero así es. Está unido el correísmo y Creo en contra del alcalde de Quito. La imagen del señor alcalde de Quito no es positiva. O sea, los quiteños o quienes vivimos en Quito criticamos al alcalde. Entonces, ¿cómo revertir eso y ganar en imagen, tanto del alcalde como del propio movimiento Suma? Bueno, considero que hay muchas cosas que están por venir, por ejemplo, en el tema del desarrollo social de Quito. Pero en cambio se habla hasta de una derogatoria de mandato. Bueno, no sé si es posible o no es posible. El tema de la revocatoria del mandato no tiene ni pie ni cabezas, es un tema que realmente es tirado de los cabellos. Estamos a 10 meses de la elección, que será el próximo año 24 de marzo, estamos a 10 meses de esa elección. En un proceso de revocatoria, nosotros siempre estaremos de acuerdo con el pronunciamiento popular en las urnas, siempre,
seremos los primeros en respetarlo, pero nosotros también haremos respetar la Constitución. A menos de un año de la nueva posesión, no se puede establecer una revocatoria del mandato, eso lo dice el artículo 105 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, es bárbaro lo que está pasando, que Alianza País y Creo se hayan juntado para atacar al alcalde de Quito, que los señores de Abluma, que son los que piden la revocatoria, que son cercanos al correísmo, y es un grupo radical, por un tema taurino del 2011, tema taurino, por favor, ¿qué tiene que ver este asunto? Y esto también se deriva del juicio político que nosotros seguimos y que censuramos y destituimos al ex fiscal general de la Nación, porque el hermano del ex fiscal era el ex presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que en 2 veces votó en contra de esta posibilidad de revocatoria, pero cuando estaba cerquita el momento del juicio político de su hermano, falló a favor, es decir, para la revocatoria del alcalde de Quito, para tratar de presionarnos. Y nosotros no nos vamos a dejar de presionar nunca. Hicimos lo que teníamos que hacer de manera transparente. Censura y destitución al ex fiscal Bacamancheno. El hermano de él nos quiso con esto tratar de atemorizar, y no nos van a atemorizar. Nosotros somos gente firme. Si nos hemos metido a esto, es precisamente porque hace 5 años tomamos la decisión, gente nueva, gente joven, de emprender un camino. Yo considero que el alcalde de Quito tiene muchas cosas por inaugurar, y en ese sentido, en los próximos días, el tema de lo del metro de Quito lo ha señalado, está por el 67% de avance de obra. En noviembre estarían ya iniciándose las pruebas de una estación a otra. Entonces, bueno, son temas importantes para la ciudad. Es decir, en noviembre ya funcionará uno de los vagones, o no sé cómo se llama. Estará en pruebas, es lo que ha señalado el alcalde, ha hecho las declaraciones estos últimos días, lo cual creo que anima a una ciudad que tiene uno de sus problemas fundamentales, el tema de movilidad. El metro va a ser la columna vertebral de la movilidad de los capitalinos. Qué bien por la capital, qué bien por el Ecuador, pues seremos una de las poquísimas capitales de América que tendremos metro, y eso lo habrá aquí en la capital, que es Quito. El tema social, los temas de los guaguacentros, más de 10.000 familias atendidas, con sus hijos teniéndolos en guarderías bien atendidos, con actividades lúdicas, con las 3 alimentaciones necesarias para estar bien nutridos los niños. Eso es positivo, eso va directamente a la sensibilidad y a la necesidad de que el padre y la madre dejen a sus hijos tranquilos de que están bien atendidos mientras van a trabajar y puedan llevar también recursos a sus hogares. El tema de las 20.000 operaciones de cataratas, terigio, para los mayores adultos. Pero es la labor que ha hecho el Patronato San José y la señora María Fernanda. No, es que es todo, no podemos. El municipio es un todo. Es un todo integrado. Y eso es importante. Y eso es parte de la decisión política. La esposa del alcalde ha sido un puntal en la administración. Pero por supuesto que sí, eso está muy bueno. Nosotros, eso es una de nuestras características. Nosotros tenemos y valoramos muchísimo la acción y la actuación de la mujer. Qué bien que la mujer, la cónyuge del alcalde, tenga una actuación de ese sentido. Pero eso es una actuación que la tiene producto de una política pública que es parte de nuestro movimiento, de lo que es el modelo de gobierno responsable, en ser extremadamente claros en apoyar las acciones de carácter social. ¿Y qué ocurre en las otras alcaldías, Guillermo? Las otras alcaldías y prefecturas que Suma ganó. Bueno, nosotros estamos posibilidades de reelección, proyecciones. Sí, por supuesto. Van a tener candidatos en todo el país. En todo el país. Para todas las juntas parroquiales. Un movimiento que tenemos hoy día, alcaldías y prefecturas en las 4 regiones. Tenemos un bloque legislativo también que representamos a las 4 regiones. Y hoy día tenemos un movimiento que está fortalecido en las 24 provincias. Tenemos 2 prefectos en funciones, el prefecto de Pastaza, Antonio Cubes, que va a la reelección, el prefecto Vinicio Coloma de Bolívar, que va a la reelección. Están haciendo un buen trabajo, vienen desarrollando muy bien sus provincias. Tenemos alcalde en Píllaro, en Quero, en Celica, en Paltas. Esto está motivando mucho también para que en otras localidades nosotros podamos tener también la posibilidad de servir. Lo más importante... ¿Y posibilidades de alianzas para el 2019? Bueno, nosotros no descartamos absolutamente nada, somos respetuosos también de la autonomía de cada una de las localidades. Eso es importante también en un movimiento, lo que hemos comentado esta última semana con los directivos de cada una de las provincias, que hay la libertad para ir analizando, obviamente, alianzas que tengan coherencia con lo que es nuestro modelo de gobierno responsable. ¿Y el alcalde Rodas va a la reelección? Mire, ese es un tema que el alcalde tendrá que tomar en su momento. Él ha dicho que en el mes de octubre él tomará una decisión. ¿Cuándo se tienen candidaturas? ¿Noviembre, diciembre? Desde el 22 de noviembre al 22 de diciembre, porque como se amplió un mes más para la elección del próximo año, será hasta el 22 de diciembre. Y ya él tomará la decisión. Lo importante en esto, y el alcalde está muy claro, él no se va a distraer de lo fundamental que es servir a los quiteños, como lo están haciendo el resto de nuestros alcaldes y prefectos, y luego ya en su momento se tomará la decisión
En octubre seguramente tendremos nuestra Convención Nacional de Suma para tomar ya decisiones, poder colocar a nuestros candidatos y luego en noviembre inscribir las candidaturas. Yo estoy muy optimista porque nuestro movimiento, que es un movimiento el cual le dio el inicio del fin al correísmo, fue hace 4 años que Suma ganó la capital de la República, cuando nadie pensó que era posible, y ese fue el inicio del fin del correísmo. Mire usted lo que pasó luego, mire lo que está pasando el día de hoy con esa agrupación en torno a quienes estaban cerca. Con Maná en este momento, es el nombre que ellos van a, o están tratando de conseguir. Pues está bien, que hagan el Maná y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Pero aquí lo importante es que nosotros hemos sido un movimiento coherente con nuestros principios, que hemos venido trabajando en el peor momento de la situación política, donde había un presidente que mandaba absolutamente en todos los poderes del Estado, que en ese sentido ingresamos en la política un grupo de jóvenes que no superamos los 42 años de edad, pero que tenemos una visión muy clara de servir al país. Que a veces se cometen errores, por supuesto que sí, pero lo importante es irlos enmendando y lo más importante, no perder nunca la posibilidad real de escuchar a los ecuatorianos y de plasmar que esas ideas, que esos criterios se hagan realidad en políticas públicas a través de los gobiernos locales y también desde la Asamblea Nacional, que hemos venido sirviendo a muchísimos sectores, en lo que hemos realizado en los últimos tiempos, como leyes que ya han empezado a caminar. La ley de educación superior estuvimos muy activamente para que se abra y se aumenten los cupos para los jóvenes estudiantes, para que se dé una oportunidad en la prueba de ingreso, que se haga un propedéutico de nivelación a los jóvenes y que se abra sobre todo la posibilidad de mayores cupos a través de institutos técnicos, tecnológicos y pedagógicos para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños. Muchísimas gracias a quienes nos siguen en Enfoque semana a semana. Queremos agradecer la presencia del asambleísta Guillermo Celi, quien lidera el movimiento Suma. Con él hemos hablado de varios temas. El primer año de gobierno de Lenín Moreno, donde ve cosas positivas, mayor apertura al diálogo, cambios y reformas en el tema de la ley de comunicación que están en proceso en la Asamblea, pero también aquello que se habla de mayor tranquilidad, mayores posibilidades de inversión. Saluda el cambio del grupo económico que lidera Richard Martínez en este caso y que va a generar mayores proyecciones de inversión. Él habla además de la importancia de potenciar el turismo en Ecuador. Habla de Perú, habla de Colombia y la pregunta siempre es por qué Ecuador no tiene las mismas posibilidades y visitantes que los países vecinos. Además hace un análisis de movimientos Suma. Ellos tuvieron una gran ganancia, por decirlo así, en el año 2014, hace 4 años ya, en las elecciones seccionales. ¿Cómo se proyecta para el 2019? Habla de posibles reelecciones, defiende la posición del alcalde de Quito diciendo que en este caso tanto el mundo de Alianza País, Concreo y otros sectores como los afines al correísmo están haciendo una campaña en contra del señor alcalde de Quito. Hay que analizar qué ocurre con esto. Todavía no hay decisión sobre si irá o no a la reelección en la ciudad capital. Varios temas que esperamos que sean de su interés. Gracias por acompañarnos semana a semana en Enfoques. Estaremos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.